Dios, gloria al Señor. Hermanos, yo voy a hablar esta tarde sobre el arrebatamiento de la iglesia. Quiero que vaya conmigo a primera carta que escribe Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Bendito sea nuestro Dios. Espero en el Señor que su palabra esta tarde obre y que podamos apercibirnos de todo lo que está aconteciendo y que va a suceder pronto. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Puede sentarse. Yo quiero esta tarde explicar a la luz de la palabra de Dios verdades sobre el arrebatamiento y alertar a cada uno de ustedes sobre este evento que podría suceder en cualquier momento. Puede ser que esté sentado usted ahí, quizás sea por la mañana o al amanecer o a la medianoche, pero en algún momento va a sonar la trompeta de Dios y se cumplirá la gran promesa de que la iglesia de Jesucristo será levantada para reunirse con el Señor en el aire. Hermanos, yo quiero que esta tarde podamos entender lo que la Biblia nos enseña sobre el arrebatamiento de la iglesia. Es necesario que logremos la preparación espiritual cada uno de nosotros para poder estar listos para la venida de Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo dice: seremos arrebatados. La palabra arrebatados, que es la palabra arpazo, para referirse a quitar algo, capturarlo, atraparlo o tomarlo por la fuerza. Es la palabra, hermanos, que nos enseña que el arrebatamiento será en un momento muy rápido. En un momento muy rápido. No habrá tiempo para nada. No habrá tiempo para pedirle perdón al Señor. No habrá tiempo para prepararse. No habrá tiempo para decirle a papá, mamá, esposo, esposa: vámonos, no te quedes. No habrá tiempo absolutamente para nada, porque en un instante usted va a sentir, bueno, esto sí, usted será arrebatado. Usted va a sentir que su cuerpo inmediatamente es transformado, y en un momento así de rápido usted va a sentir ya que está en el cielo. Ya no está aquí, sino que está con el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Hermanos amados, Primera Tesalonicenses, los versículos que hemos leído, es uno de los pasajes sobre la esperanza bienaventurada de la iglesia. Tesalonicenses, en los versículos leídos, se considera uno de los pasajes que nos enseñan sobre el arrebatamiento de la iglesia. Habrá muchas religiones, sectas religiosas que nieguen el arrebatamiento, pero esos versículos no podemos sacarlos de la Biblia. Esos versículos nos enseñan que la iglesia un día será arrebatada. Será arrebatada. Esta gran promesa nos da a nosotros seguridad tranquilizadora, revelándonos explícitamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia y la reunión con todos los creyentes. No me refiero solamente a los creyentes que estamos o que seremos arrebatados de X congregación. Me refiero a los creyentes
todos los creyentes desde que comenzó la era cristiana hasta el día que suene la trompeta en el arrebatamiento. Tendremos la dicha de poder encontrarnos con una cantidad enorme de creyentes, porque la salvación que Cristo dio por medio de su sacrificio no es, hermano, para unos pocos, no es para una minoría. Los salvados han sido, son y serán un gran número, porque la sangre de Cristo hizo posible que muchas personas recibieran la salvación y que ahora tengan el gozo de ser hijos de Dios. Algunos, o más bien dicho, muchos han sido ya salvados, han coronado su carrera. Otros todavía estamos tratando de poder, hermanos, llegar hasta ese momento firmes para poder alcanzar misericordia. Note usted, hermano, algo bien importante en este asunto, y es que se trata no solamente de haber vivido un tiempo el evangelio, se trata de perseverar hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Gloria a Dios. Hermanos, existen bastantes pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan sobre este evento. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, se considera el primero de ellos en revelarnos ese evento, lo que será el arrebatamiento. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron las siguientes: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Oiga esto. Y si yo me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Sobre qué nos habla Jesucristo ahí? Sobre la promesa del arrebatamiento. Y hay muchos otros pasajes que nos hablan sobre el arrebatamiento, sobre la venida de Cristo. Algunos de ellos revelándonos, si es posible, los requisitos para el arrebatamiento. Otros, algunos propósitos para el arrebatamiento. Otros pasajes nos revelan la triple promesa del arrebatamiento, entre otras cosas importantes para poder hacer doctrina del arrebatamiento, porque el arrebatamiento es una doctrina de las Escrituras. Es algo fundamental, hermanos amados. Es algo fundamental. Pero antes de entrar en detalle, hermano, a estudiar algunos pasajes de la Biblia en el Nuevo Testamento, yo creo que nos va a interesar esta tarde encontrar algunos ejemplos o algunas ilustraciones del arrebatamiento en la Biblia. Y eso es lo primero que vamos a ver esta tarde. Ilustraciones o ejemplos del arrebatamiento en la Biblia. En el Antiguo Testamento nos encontramos dos casos de personas arrebatadas a Dios. Una de ellas, Enoc. Dice la Biblia en Génesis capítulo 5, versículo 24, que caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo traspuso Dios. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios. Hermanos, una de las cosas que no debemos ignorar es que para volar en el arrebatamiento es necesario caminar de la mano con Dios. Enoc caminó con Dios, es decir, se apartó de todo el sistema pagano del mundo y le entregó su vida a Dios. 300 años caminó Enoc con Dios. No fueron 365, porque a los 65 años de edad, dice la Biblia que Enoc engendró hijos e hijas, y luego dice que Enoc caminó con Dios después que engendró a sus hijos 300 años. Gloria a Dios, hermano. Nosotros apenas estamos comenzando. Este hombre caminó con Dios 300 años. Estuvo con Dios, de la mano de Dios.
sin importar qué hacían los otros a la par de él. Pero el problema es que hoy tenemos muchos creyentes a la par, que si ya ve un aguado a la par de él, él se quiere caer también. Si ya vio un creyente que se va a meter en las cosas allá del mundo, allá va el detrás también. Hermanos y amigos, la salvación es individual. La salvación no es por parejas. La salvación no es en grupo. La salvación es individual. Y hay que caminar con Dios para alcanzar misericordia. Dios bendiga a los que están leyendo la Biblia y no ponen atención. Que Dios los bendiga, porque a eso han venido. Allá en la casa no tienen tiempo de leer. Entonces, hermanos, hay que agarrarse de la mano de Dios. ¿Qué pudiera suceder si el arrebatamiento fuera ahora mismo? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes nos vamos? Ah, es fácil, ¿verdad? No, pastor, ahí solo Dios lo sabe. Usted también. Usted también. Porque nosotros, hermanos amados, debemos de vivir a la manera de Dios y no conforme al sistema pagano del mundo. Enoc caminó con Dios. Dice Hebreos 11, versículo 5, que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc tuvo fe y por eso fue traspuesto. Si usted y yo no tenemos fe, no vamos a ser arrebatados. Pero algunos, cuando hablamos del arrebatamiento, sueño les da. Cuando hablamos del arrebatamiento, en otras cosas se pone a pensar. Cuando hablamos del arrebatamiento, se acuerda ya de la casa, se acuerda del trabajo y de otras cosas. Hermanos, si no hay fe para ser arrebatados, no nos vamos con el Señor. Hay que tener fe, hermanos, que seremos arrebatados. Pero es probable que algunos de nosotros hasta dudemos de que el Señor va a hacer ese milagro, porque el arrebatamiento va a ser un milagro extraordinario. Hermanos, el otro caso que encontramos en el Antiguo Testamento de personas que fueron arrebatadas fue Elías. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11. Elías también, al igual que Enoc, fue arrebatado. Dice la Biblia que Eliseo estaba con Elías, ya a punto Elías de ser arrebatado. Y dice que carros de fuego, y Eliseo dijo: Israel, carro de fuego y gente de a caballo. Porque Eliseo pudo notar cómo del cielo bajaron para arrebatar a Elías. Y luego dice la Biblia que subió Elías en un torbellino. Así fue el arrebatamiento de Elías. Enoc fue arrebatado, nadie lo encontró. Elías fue arrebatado, nadie lo encontró. Amén. Y esos son ejemplos del arrebatamiento. Dios lo hizo así con ellos. Dios lo hará también con su iglesia. En el Nuevo Testamento vemos la acción del Espíritu Santo al transferir a Felipe de una localidad a otra, según Hechos 8, versículo 39. Después de que Felipe bautizara al eunuco, dice la Biblia que el Espíritu Santo traspuso a Felipe y lo llevó a otra localidad. ¿Cómo es esto? Hermano, solo déjeme decirle que es un milagro. ¿Qué fue lo que sucedió? Un milagro. Felipe fue traspuesto a otra localidad. Eso es un milagro. El arrebatamiento de la iglesia será un milagro. Felipe entonces fue traspuesto a otra localidad y se halló, dice la Biblia, en Azoto, en otro lugar, así se llamaba. Entonces, ese es otro ejemplo del arrebatamiento. También tenemos el arrebatamiento del apóstol Pablo al paraíso. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Dice el apóstol Pablo: conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso de Dios, donde escuchó palabras inefables que no les da al hombre comprender. El apóstol Pablo da a entender que ese hombre, y por supuesto entendemos que fue el mismo, él lo hizo, lo relató sin ánimo de jactarse.
ese hombre que fue el apóstol Pablo fue llevado, fue arrebatado hasta el paraíso de Dios. ¿A dónde está el paraíso de Dios? En el tercer cielo. Él mismo lo dice. Fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso de Dios. Ahí está el paraíso de Dios. ¿Qué van a hacer las personas salvadas al paraíso de Dios? Van a un lugar de descanso. El apóstol Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Sucedió también un milagro. Luego tenemos el arrebatamiento de Juan en Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. Dice que Juan vio una puerta abierta en el cielo y una voz que le dijo: sube acá. Esa es la voz de Dios. Entonces Juan subió y desde allá pudo ver todo lo que estaba preparado para el tiempo final, para el tiempo del juicio. Ese es otro ejemplo más del arrebatamiento de la iglesia. Así es que en la Biblia no es único o no será único el arrebatamiento de la iglesia como un milagro en suceder. Ya Dios ha obrado el milagro de arrebatar a algunas personas en otras ocasiones. Dios lo hizo de esa manera y no cabe duda para enseñarnos a nosotros que así como lo hizo con esas personas, también un día lo hará con la iglesia. La iglesia que somos nosotros debemos estar atentos, despiertos, muy alertas, porque las señales que estamos viendo nos siguen alertando, nos siguen diciendo que el arrebatamiento pudiera suceder en cualquier momento. Tenemos en segundo lugar los requisitos para el arrebatamiento. Yo no sé si usted se había preguntado si habían requisitos para el arrebatamiento. Pues yo quiero mencionarle los requisitos para el arrebatamiento. Y uno de ellos es estar en Cristo. Dice la Biblia en segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Primer requisito: estar en Cristo. Eso es lo primero, hermano. Nadie más puede formar parte del arrebatamiento sino aquellos que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Nadie más absolutamente puede decir: yo estoy esperando el arrebatamiento. Probablemente hayan otras sectas que enseñen sobre el arrebatamiento, pero no pueden, hermanos, esperar el arrebatamiento, porque hay que estar en Cristo primero. Amén. Ese es uno de los requisitos para poder, hermanos, volar en el arrebatamiento. Un requisito más, dos más. El siguiente: tener paz y ser santos. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay paz en nuestros corazones, es candidato o somos candidatos para quedarnos del arrebatamiento. Si no hay santidad también, somos candidatos para quedarnos a la gran tribulación. Deben de ir juntas. O sea, tenemos que tener paz en nuestros corazones y vivir una vida de santidad. Una vida de santidad. ¿Cuánta gente habla de santidad? ¿Cuánta gente se refiere a santidad y habla de santidad y santidad y santidad, pero no viven una vida agradable a Dios? Es una santidad nada más superficial. Es una santidad únicamente, hermanos, que se puede notar por fuera. ¿Cuántos creyentes yo he notado que ellos aparentan una santidad por fuera, pero usted se da cuenta de su vida, hermanos? Usted se sorprende y ve que esa persona realmente no es un candidato o una candidata a irse en el arrebatamiento.
Por eso la Biblia nos exige paz y santidad. Paz y santidad. Si estamos empleitados, somos candidatos a quedarnos del arrebatamiento. Si no nos hablamos con el hermano o con la hermana, somos candidatos a quedarnos del arrebatamiento. Cuidado con las contiendas. Cuidado con los pleitos. Cuidado, hermano, con todo tipo de cosas que nos roban la paz de nuestros corazones. Tenemos que asegurarnos que estamos tranquilos, que al despertar por la mañana nosotros tengamos la dicha de poder, hermanos, recordar cosas lindas, cosas buenas, cosas que edifican. Pero qué tremendo cuando en muchos casos algunos despiertan o anochecen y están ya casi durmiéndose y acordándose del problema que tienen con el hermano, del problema que tienen con su vecino, del problema que tienen con su prójimo. Solo aquel que tiene realmente una paz en el corazón se acuesta tranquilo, amanece tranquilo y bendice a aquellos que lo maldicen, bendice a aquellos que le hacen mal también. Dele la gloria a Dios si puede. Pastor, pero yo tengo personas que no les caigo bien. Ore por ellos y bendígalos. No los vaya a maldecir, como una persona me dijo a mí. Y yo le dije, esa mano que me golpeó, maldita mano que me golpeaste. Y me dice, a los 3 días le quitaron la mano. Ah, vaya, como que el Señor nos puso a maldecir. ¿Qué dice la Biblia? Los que saben sobre las maldiciones y bendiciones. Bendecid y no maldigáis. Amén. Y me lo dijo, eso fue, hermano, hace años, un anciano. Yo estaba bien tierno en la obra. Y yo dije, bueno, ¿y cómo es esto? Porque yo empezaba a leer la Biblia, pero había escuchado que no podíamos maldecir. ¿Y cómo es esto? Así es que aunque lo diga el pastor, aunque lo diga la hermana fulana, el hermano fulano, que no importa quién lo dice. Si usted leyó la Biblia y usted se va a pegar a lo que dice la Biblia. ¿Me entiende? Porque el pastor puede fallar, los hermanos pueden fallar, pero Dios no falla. Amén, Dios no falla. Hay otro requisito, hermano. Vivir y andar en el Espíritu. La Biblia dice en Gálatas, yo quiero leerle para que usted se vaya con el pleno conocimiento de lo que Dios exige en su palabra para el arrebatamiento. Vivir y andar en el Espíritu. Gálatas 5, versículos 19 al 21. Dice la Biblia, y manifiestas son las obras de la carne. Oiga esto. Las obras de la carne son manifiestas. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces usted y yo debemos ¿qué? Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. La carne pide todo este tipo de pecados, pero la Biblia nos exige andar en el Espíritu para volar en el arrebatamiento. Una vida de santidad. Si usted pudo notar, hay una lista muy grande de pecados ahí. Esas son las obras de la carne. Cuando nosotros no buscamos de Dios, no nos humillamos ante Dios, estas obras salen a relucir. Estas obras son las que nos atrapan y nos tienen, hermanos, separados de Dios. Porque en Isaías, si mal no recuerdo, Isaías 52 o 59 dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y Dios. O sea que la práctica del pecado hace que haya separación entre el hombre
y Dios. Es imposible, hermano, que el pecado deje conectarnos con Dios. Manifiestas son entonces las obras de la carne. Pero la Biblia dice más adelante, en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es vivir y andar en el Espíritu. Los versículos que anteceden, no, hermano. Así es de que los requisitos para el arrebatamiento, al menos yo los he enumerado así: 3, estar en Cristo, tener paz y ser santos, y vivir y andar en el Espíritu. Ahora veamos en tercer lugar, propósitos del arrebatamiento. ¿Sabe usted que si el Señor ha dejado esa promesa, es porque tiene propósitos que cumplir? Bueno, la iglesia debe de saberlo. El Señor, hermanos, va a cumplir la promesa del arrebatamiento para que todos los santos escapen de la tribulación. Aquellos que dicen que la tribulación va a ser a mediados, o el arrebatamiento va a ser a mediados de la tribulación, o al final de la tribulación, pues entonces que se queden y que sea como ellos dicen. Pero yo creo, según lo que enseña la Biblia, que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 21 versículo 36: velad en oración para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice, velen para que sean tenidos por dignos. Esto no es, hermano, que yo voy a ir a la iglesia, voy ahora y voy allá cuando me da la regalada gana. Eso no, hermano. Dice el Señor, velen en oración para que sean tenidos por dignos. Somos dignos de algo, no nos van a incluir. Pero si somos dignos de algo, entonces nos van a incluir en ese plan. La Biblia dice, oren para que sean tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán. También tenemos Romanos 5 versículo 9, dice que seremos salvos de la ira. La ira de Dios se va a descargar en el periodo de la tribulación. Luego dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No dice y te guardaré en la hora de la prueba, dice de la hora de la prueba, dando a entender que la iglesia no entrará a la tribulación. Entonces, hermano, uno de los propósitos del arrebatamiento es para que los santos escapen de la tribulación. Que la lucha que usted lleve ahora no sea en vano y que en ningún momento usted tenga que pasar, hermano, un tiempo tan terrible como lo será la tribulación. Los que hemos leído la palabra de Dios algunas veces, hemos encontrado aquellas cosas que van a suceder para el periodo de la gran tribulación, algo que no será fácil. Yo espero después de el domingo próximo que predique hermano Jonathan, compartirles ese tema, la gran tribulación, para que usted sepa con más detalles lo que realmente va a suceder para ese tiempo, y que por ningún motivo dejemos de esforzarnos, dejemos de luchar, porque no vale la pena quedarse para ese tiempo. No vale la pena. Otro de los propósitos es
para llevarse a la iglesia al cielo y darle recompensa. Dice Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5, versículo 10, y es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que nos merecemos. El tribunal de Cristo es el tribunal de las recompensas. Es donde la iglesia salvada, la iglesia que ya fue salvada, va a recibir la recompensa de parte de Dios. Allí estará, hermano, su obra. Si usted se esmeró por servir a Dios, si usted trabajó para servirle a Dios, espere la recompensa en aquel día. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios nos va a recompensar conforme a nuestras obras. Si nuestras obras fueron buenas, así será nuestra recompensa. Si nuestras obras no fueron buenas, así será nuestra recompensa. De manera que habrá recompensa. Entonces, ese es otro de los propósitos por los cuales va a suceder el arrebatamiento. Un propósito más, para celebrar en el cielo las bodas del Cordero. Amén. Yo quiero leerle Apocalipsis capítulo 19 rápidamente, lo que la Biblia nos dice sobre las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 8 dice la Biblia: y oí una voz, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El apóstol Juan en esos versículos hace una invitación a que la iglesia se regocije, porque vienen las bodas del Cordero. No debemos ignorar que otro de los propósitos del arrebatamiento es para que se celebren las bodas del Cordero. Jesucristo junto a su iglesia será, hermanos, algo nunca antes visto. Será algo que realmente nos va a sorprender. Ya nos debería de sorprender, porque estas promesas son para los creyentes en Cristo. Y el creyente en Cristo es llamado a vivir una vida de fe. Y como vive una vida de fe, lo único que le llama la atención y le da fuerzas para seguir son las promesas de la Biblia. El creyente en Cristo no puede vivir esperanzado otra cosa. Que al cambiar gobierno, que cuando mi hijo se vaya para Estados Unidos, que cuando suceda X situación, el creyente no está esperanzado a eso. El creyente en Cristo lo alegran estas promesas, porque él sabe que hoy está, mañana no puede estar. Pero lo que él ha hecho para agradar a Dios es lo que va a llevar a la eternidad. Entonces debe de vivir por estas promesas gloriosas. Otro propósito más del arrebatamiento, para permitir que el anticristo sea revelado. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 2 versículo 7, que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene. Y ese es el poder que opera en la iglesia, y la iglesia misma también. El Espíritu Santo que está operando de una manera poderosísima en la iglesia, un día dejará de operar de esa manera, y entonces la iglesia será arrebatada y el anticristo tendrá toda la libertad para poder gobernar.
Al momento, dice Pablo, hay quien lo detiene. Aunque el anticristo ya quiere presentarse al mundo como la única alternativa, no puede, hermanos. Porque la iglesia y el poder que opera en la iglesia no se lo permite. No se lo permite. Entonces, el arrebatamiento también se va a cumplir para permitirle al anticristo que se revele a la humanidad. Y muchos, dice la Biblia, que serán engañados. Muchos serán sellados con la marca de la bestia. Espero que usted esté dispuesto a irse en el arrebatamiento. Amén. Vamos a ver, hermanos, ahora la triple promesa para los creyentes en el día del arrebatamiento. Una de ellas es que los muertos en Cristo resucitarán. Dice 1 Tesalonicenses, ya leíamos el versículo al principio, versículo 16 del capítulo 4. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se da cuenta? Esa es la triple promesa. Es la triple promesa para los creyentes el día del arrebatamiento. Yo no puedo decirle, hermano y hermana, cuántos hermanos se fueron abrazando la fe, pero sí puedo decirle que desde que el evangelio comenzó a operar desde Jerusalén y luego llegó a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, han sido muchos los salvados, muchos los que murieron abrazando la cruz. Aquellos hermanos que murieron hace siglos, probablemente ya no hay ni seña de sus huesos, pero ese no será el problema. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15, versículo 52, que al sonar la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles. O sea que habrá, hermanos, una transformación. Yo quiero ahondar un poquito en un tema que es muy aparte, pero para que a usted no le quede ninguna duda sobre esta situación, quiero decir lo siguiente. Algunos se han preguntado, ¿por qué si los que mueren ahora mismo en Cristo van al cielo? ¿Cómo es eso de que de nuevo van a resucitar para ir al cielo si ya están allá? Entienda esto, por favor. La Biblia dice que el que muere en Cristo va al paraíso de Dios. Por supuesto, a un lugar del tercer cielo. Pero el alma, cuando el arrebatamiento se dé, es el cuerpo de ese hermano, de esa hermana, que será levantado de ahí, transformado, para poder levantarse y recibir al Señor en el aire, como dice el apóstol Pablo, cuerpo, alma y espíritu, hermano. Interesante, ¿no? Ahora mismo es el alma del creyente la que va al paraíso. Pero cuando el arrebatamiento se dé, será el cuerpo el que va a ser transformado. Entonces, esa es una de las promesas, de la triple promesa para los creyentes en el día del arrebatamiento. La siguiente es que los que estemos vivos en ese momento seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Debemos mantenernos muy a la expectativa, hermanos, porque si nosotros seguimos con vida, pudiéramos ser candidatos a volar en el arrebatamiento. Debemos estar muy a la expectativa. La siguiente promesa es que estaremos siempre con el Señor. Una de las cosas que nos debe a nosotros más fortalecer la fe es que el día que se dé el arrebatamiento, vamos a ir a la presencia de Dios y nunca más nos apartaremos de Él. Nunca más. Dice el apóstol Pablo al final del versículo 17, 1 Tesalonicenses 4,
Y así estaremos por siempre. ¿Con quién? Con el Señor. Por siempre. Nadie nos va a apartar, hermano. Nadie nos va a mover. Ahora depende de usted y yo. Si pensamos en que vale la pena esto o no vale la pena. ¿Vale la pena perseverar o no vale la pena? Si vale la pena seguir a Cristo, realmente no vale la pena. Yo no sé de qué forma usted lo ve, pero es necesario, hermano, que nos decidamos esta tarde. Amén. Yo quiero terminar con esto que voy a decir. La promesa del arrebatamiento es para todos los creyentes, aunque no todos se irán. Eso es algo muy claro. Exactamente. Los arrebatados gozarán grandes cosas. Número 1, estar siempre con Cristo. Los que seamos arrebatados tendrán paz eterna. Nadie ni nada le podrá quitar más la paz. Nada, nada. Hermanos amados, en esta tierra nuestra paz es de alguna manera estorbada. Satanás y la fuerza del mundo luchan por estorbar la paz que hay en nuestros corazones. Pero entrando a la eternidad, desde el día del arrebatamiento, tendremos una paz eterna. Nadie nos quitará esa paz. Gozaremos de moradas celestiales. Jesucristo mismo lo dijo en Juan 14. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y sabe una cosa, Dios al principio diseñó el mundo. El mejor diseñador es Dios. Imaginémonos las moradas, o sea, las habitaciones que Dios ha hecho en el cielo para los arrebatados, para todos los creyentes, para todos los santos, incluyendo los del Antiguo Testamento. Si Dios ha diseñado, hermano, tantas cosas lindas aquí en la tierra, porque hay que ser honestos, aquí en la tierra hay cosas maravillosas, ¿sí? Usted ve, hermano, un paisaje a veces tan lindo que no se le viene a la mente otra cosa que el diseñador fue Dios. Si Dios diseñó cosas tan lindas aquí en la tierra, ¿cómo no será en el cielo? ¿Cómo no será en el cielo? Cosas maravillosas habrán en el cielo. Tengamos la fe que nuestros ojos lo verán, hermanos. Nuestros ojos lo verán. Aleluya. Aleluya. Por el contrario, los que se queden sufrirán de hambre. Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. En la apertura de uno de los sellos del Apocalipsis se desata un hambre terrible sobre la tierra. Sufrirán de hambre los que se queden. Ahora, ninguno de los que vivimos aquí sufrimos de hambre. Sufren de hambre en otras naciones. Nosotros no. Amén. Estamos bendecidos. Tenemos que comer. Para el tiempo de la tribulación habrá hambre. Y aunque los millonarios quieran hacerse habitaciones en Marte, en la Luna, de nada les va a servir. La calamidad que está profetizada para el tiempo de la tribulación será universal. No será focalizada. No se trata de que aquí va a haber hambre, por allá no. Por allá sí, por allá no. Será general. Nadie escapará de los que se queden del arrebatamiento, del hambre terrible que va a venir sobre esta tierra. Y aunque usted me diga, pastor, pero si yo tengo el mar ahí nomás, me voy a pescar, le cuento que hay dos juicios, uno de las trompetas y otro de las copas de la ira de Dios, que va a afectar al mar. Ese es otro estudio. Pastor, pero es que yo puedo hacer lo posible. Lo siento. Hay una cantidad de juicios que van a caer sobre la tierra que usted no va a poder sobrevivir así nada más.
Serán muchas las personas que van a morir de hambre, pero también habrá persecución. Apocalipsis 6, el mismo capítulo, versículos 9 y 10. Cuando se abrió el quinto sello, vi las almas clamar bajo el altar, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Todopoderoso Dios que reinas, vengarás la sangre de los santos allá en la tierra? Esos son los santos de la tribulación, los mártires de la tribulación, aquellos que van a morir por la causa de Cristo. Si usted se pregunta, pastor, ¿y habrán salvados para el tiempo de la tribulación? Sí, habrán salvados, hermano. Pero no será una salvación tan fácil como usted se lo imagina. Si usted se molesta apenas que uno lo reprende por medio de la palabra, ¿usted cree que lo mismo va a ser al anticristo? No, 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 no. Si usted está con esa cara de enojado aquí en el culto, el anticristo no va a ser lo mismo, va a ser algo peor que reprenderle su error, que reprenderle su pecado, que corregirle la falta. El anticristo va a torturar a todo aquel que diga que es seguidor de Cristo. Ahora usted puede gritar si usted quiere que usted es cristiano, que usted viene a la iglesia, y no interesa si algunos le dicen: está loco ese. No interesa, nadie le va a poner mano encima. Pero para el tiempo de la tribulación serán contados los que realmente digan: yo soy seguidor de Cristo, porque el anticristo gobernará el mundo y en todas las naciones tendrá esa ley que establezca que ningún hombre pueda adorar a otro Dios que no sea Él. Si quiere usted, siga con su capricho. Si quiere usted, siga con su pecado. Si quiere usted, siga con lo malo que está haciendo. Pero no se vaya a quejar el día que Cristo venga. Los que le esperamos sabemos que debemos humillarnos delante de Dios, y que si hay que pedir perdón, hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Porque nosotros creemos, hermanos, que Dios está bromeando. Está bien que el mundo viva como si nada está pasando, porque el mundo está en sus deleites, la Biblia así lo dice. Pero que la iglesia viva como si Cristo, como si Dios está jugando con estas cosas, eso, hermanos, ya es el colmo. Dios no está jugando. Si usted ha podido notar, Dios ha venido cumpliendo cosas en los últimos años que no nos queda duda, hermanos amados, que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Los que se queden sufrirán la persecución. Si usted me dice: pastor, yo me voy a quedar quizás del arrebatamiento y después me voy a ser creyente o después me voy a salvar, yo no le aseguro que usted se vaya a salvar. Porque si somos enojados apenas nos llaman atención, ¿qué vamos a hacer cuando probablemente nos agarren y comiencen a torturarnos? O agarren a uno de nuestros hijos. Y yo no estoy exagerando. Son cosas que si usted cree que no se han visto, revise la historia y se va a dar cuenta. Son cosas tan reales. Agarrarán a uno de sus hijos y lo van a degollar. Pero antes de hacerlo, probablemente le pregunten si usted va a negar a Cristo o no. Eso ya ha sucedido. Lo que pasa es que la historia pocos la conocemos. Entonces el anticristo va a hacer todo lo posible para que no hayan adoradores de Cristo. Será serio el asunto, mis hermanos amados. Sufrirán los que se queden de dolor, dice la Biblia también en Apocalipsis, ahí mismo capítulo 6, versículo 8. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. ¿Cómo se llamaba el que montaba el caballo amarillo? La Muerte. Y el Hades le seguía. ¿Quién es o qué es el Hades? El lugar de tormento. La muerte es el vehículo para trasladar a muchos, ¿a dónde? Al tormento. ¿Ahora entiende eso? ¿Verdad que sí? Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Oiga esto.
para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. 4 formas de muerte habrán para el tiempo de la tribulación. Número 1, con espada. La guerra o las guerras van a ser, hermano, a grandes cantidades. Número 2, con hambre. El hambre va a ser estrago y van a morir millones de personas por el hambre. Número 3, con mortandad. Tanto va a ser el hedor de los cuerpos muertos que no podrán sepultarlos, que por causa de esos cuerpos putrefactos, el hombre, el que respire ese mal hedor, va a morir también por causa de ese mal hedor. Mire, hermano, soportar la hediondez de un cuerpo en descomposición no es fácil. No sé si ustedes saben de eso. Pero usted no puede soportarlo por mucho tiempo. Pero pastor, ¿cómo será eso posible? Dios nos ha permitido, hermanos, visualizar algo, en que sea poquito. ¿Se acuerda lo que sucedió para la pandemia? Usted veía las noticias. Cuerpos a cantidades tirados, unos quemados, otros tirados por allá. De manera que Dios nos estaba diciendo, fíjense, fíjense, fíjense. Otra forma de la cual el hombre va a morir, y es la número 4, por la fiera de la tierra. Hasta el momento no ha bajado una fiera de ese cerro, de esos cerros, a comernos por el hambre, por causa del hambre. Pero la Biblia nos enseña que tanto será el hambre, tan terrible será el hambre sobre la tierra, que para el periodo de la tribulación las grandes fieras también, hermanos, que estarán hambrientas, bajarán o llegarán a donde están las personas y no les va a tocar de otra que comer carne humana. Aunque no sean carnívoros, pero el hambre es desesperante. Yo no sé si ustedes han aguantado hambre alguna vez. El hambre es desesperante, tanto que a 2 mujeres allá en la ciudad de Samaria las llevó a comer carne humana. Una fulana le dijo a la otra, cozamos ahora a mi hijo, o cozamos a tu hijo y mañana comemos el mío. Ahora comieron el de una fulana, el día de mañana la otra fulana, como ya estaba llena, no quería comerse el de ella. ¿Han leído la Biblia? Yo no les estoy hablando algo. En Samaria sucedió eso. Entonces, si lo hace el ser humano que tiene 5 sentidos de comer carne humana, ¿cómo no lo van a hacer las fieras del campo? Si estas, hermanos, no tienen entendimiento, ellas tienen instinto. Ellas se mueven por instinto. Entonces ellas también van a actuar para devorar carnita humana. Así de fácil. Los que se queden van a sufrir de dolor, también de vergüenza. El Evangelio de Mateo capítulo 25. La parábola que el Señor ilustró de las 10 vírgenes. Aquellas 5 insensatas no tenían aceite en sus lámparas. Y les dicen, vayan y busquen aceite. Y se van a buscar aceite. En lo que iban buscando aceite, dice que aquí vino el esposo y se cerró la puerta. Y ellas llegaron y tocaban y decían, ábrenos, ábrenos la puerta. Pero la puerta ya estaba cerrada. ¿Cree usted, hermano, que va a ser fácil para un creyente quedarse del arrebatamiento y que en la comunidad comiencen a decirle que no eras vos el que iba siempre a la iglesia, que no eras vos el que me evangelizabas? ¿Y por qué te quedaste? Porque hay gente también, gente inconversa, que sabe lo que es el arrebatamiento. Si hay un montón de gente caída, hay gente que sabe lo que es el arrebatamiento y le van a decir a ese creyente, te quedaste a la tribulación, y se van a burlar de él. De gusto ibas a la iglesia, allí vas con la Biblia debajo del brazo, llevaba la mantelina puesta, mira, te quedaste, ¿verdad? ¿Por qué? Por perversa, por perverso, porque nunca dejaste el pecado. Será duro, hermano. Será duro. Sufrirán de vergüenza. Las 5 insensatas dijeron, ábrenos, pero la puerta estaba cerrada. Qué pena, ¿verdad? Y también sufrirán de muerte. Dice Apocalipsis 13, versículo 15,
que se le permitió infundirle aliento a la imagen de la bestia para que ella hiciese matar a todo el que no adorase al anticristo. Hermanos, el anticristo tendrá su sede, tendrá su lugar desde donde va a gobernar. Pero en todos los países, escuche bien esto, en todos los países habrá una ley, que es la ley universal, que el único a quien se debe de adorar es al anticristo. Y van a haber imágenes del anticristo, escúcheme bien esto, que se les va a dar aliento de vida para que ellas hablen y que ellas digan quién es el que no adora al anticristo. ¿Quiere leerlo? Apocalipsis capítulo 3. Esa imagen va a hablar y va a decir: X fulano, X persona no te adora. Por eso dice Apocalipsis: y se le permitirá. O sea que esto es permisión de Dios. Y se le permitirá infundirle aliento a la imagen. ¿Cómo vería usted una imagen de las que tienen por ahí, ¿verdad? La secta religiosa? Que comience a hablar y a decirle: ¿y vos por qué no me adorás? Sale a la carrera usted. Óigame, para el tiempo de la tribulación, cosas que nos parecen sin sentido, cosas que nos dan risa, van a suceder. Aquello que veíamos en películas de ciencia ficción, aquello va a suceder. Hermanos amados, debemos de mantenernos a la expectativa y con el mayor cuidado de velar por nuestra salvación. Debemos de dejar todas aquellas cosas que nos estorban. Debemos de dejar aquellas cosas que nos alejan de Dios. Que la hermana a mí no me ve bien, que el hermano a mí no me ve bien, no importa. No importa. No importa. Lo que nos debe de interesar es que el Señor nos tome en cuenta. Hermanos, esto es serio. Hermanos, esto no es un juego, no es una broma. Hermanos, Dios ha prometido en su palabra regresar para levantar a su iglesia. Y creemos que somos la generación que está viendo las señales cumplirse en simultáneo, o sea, a la misma vez. Y por eso creemos firmemente, hermanos, que Dios va a cumplir su promesa. Y esperamos al Señor, creemos que Dios va a ayudarnos, va a tener misericordia de nosotros. Debemos de orar siempre y pedirle a Dios que nos ayude. Como le dije al principio de este mensaje, no sabemos el día ni la hora, no sabemos en qué momento va a suceder, pero debemos estar alertas. Vivamos, hermanos amados, como si Cristo viniera ahora mismo, de tal manera que podamos agradar a Dios y que al momento de que Él regrese, tengamos la dicha de ser arrebatados. El tiempo se está cumpliendo, las profecías se están cumpliendo, las señales se siguen cumpliendo. El mundo está, hermano, creando inventos para que la gente pase desapercibido al arrebatamiento. Sin duda, cuando la iglesia sea arrebatada, el mundo va a decir que nos visitaron extraterrestres. El mundo hace tantas cosas para llevarle la contraria a Dios, pero viene el día en que Dios va a ajustar cuentas con el mundo. Viene el tiempo donde Dios tendrá que castigar al mundo por su pecado. Pero nosotros debemos pedir misericordia a Dios, que nos ayude, hermanos, para estar preparados. Yo quiero despertar el interés en todos ustedes a que pensemos siempre en el arrebatamiento. Algunos me dirán quizás: pastor, yo siempre pienso en el arrebatamiento. Gloria a Dios, mi hermano.
Pero aquellos que ya tienen varios días, porque yo sé que entre nosotros hay hermanos que tienen más de una semana de no pensar en el arrebatamiento. Hermanos amados, esta es una de las cosas que nosotros nos conviene pensar continuamente, porque puede suceder en cualquier momento. Todos le fallamos al Señor, pero tengamos presente algo, que si nosotros fallamos en algo, ofendemos al hermano, debemos correr en busca de arreglar las cuentas pendientes. Porque si dejamos pasar un tiempo sin arreglar, probablemente venga el Señor y entonces será lamentable para nosotros. Yo quiero despertar ese interés en toda la iglesia. Por favor, pensemos en el arrebatamiento. Yo quiero que en la oración que vamos a hacer a continuación, hable con Dios y le diga: Señor, ayúdeme. Yo quiero ser candidato a volar en el arrebatamiento. Yo no quiero quedarme a la gran tribulación, porque si yo le pregunto a todos los que estamos aquí reunidos, ¿quién de ustedes quiere quedarse a la tribulación? Nadie quiere quedarse. Y es que, hermano, nadie quiere hacerlo, porque será un tiempo difícil. Pero que Dios nos socorra en esta oración que vamos a hacer. Digámosle: Dios, ayúdenos a estar preparados, porque es probable, hermanos, que el predicador de su último mensaje, óigame, hay hasta un canto tan bonito que se titula El último sermón. Amén. Es el último mensaje. Puede ser, hermanos, que haya un último mensaje. No sabemos qué día, qué hora, pero hay que estar preparados, porque no sabemos el momento en que nos va a tocar tener que volar en el arrebatamiento. Yo quiero que se ponga de pie, por favor, y que incline su rostro y ore a Dios. Solo he predicado la palabra de Dios. Lo demás lo hace el poder del Espíritu Santo. Señor, gracias por su palabra. Gracias por hablarnos sobre el arrebatamiento. No cabe duda, Dios, que hay muchas cosas que nos deben importar sobre los acontecimientos finales, y una de ellas